Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a la gente que busca una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Hoy el calendario marca lunes 2 de marzo de este 2026. Mucho ha pasado en lo que va del fin de semana. Y creo que lo que se centra en los principales titulares es la ofensiva militar que hace Estados Unidos de manera conjunta con el Estado de Israel. Antes de entrar en detalle, debo informarles que lamentablemente se ha reportado que hasta ahora en esta incursión militar han perdido la vida 4 militares estadounidenses en combate en Irán. Esto es lo que dice el informe último que tenemos para reportarles. Por supuesto, nuestra más sentida condolencia para a las familias de estos militares que han dado el mayor sacrificio por su país. Habrá mucho que seguramente nos tocará decir de aquí en adelante. Habrá posturas que indiquen si usted está a favor, está en contra, se debió, no se debió haber hecho, se debe o no creer en los planteamientos de un gobierno. Habrá mucha tela que cortar. Lo cierto es que el pasado fin de semana, propiamente el día sábado por la madrugada, despertábamos con la noticia de que Estados Unidos había emprendido una incursión militar con Israel para, según ellos, buscar la forma de eliminar cualquier posibilidad de que esta nación, Irán, pueda desarrollar algún tipo de arma nuclear que significaría no solo una amenaza para la región, sino igual para los Estados Unidos. No nos olvidemos que este régimen teocrático, desde hace varias décadas, dentro de sus planteamientos, frases y todo lo que dicen sus presidentes o quienes llegan al poder, pues tienen una obsesiva, pero muy clara y obsesiva misión de acabar con los infieles. Para ellos, empezando por el Estado de Israel, no debió de existir, no debería de existir, y para ellos en el mapa no existe. Y su misión es desaparecerlos. Este régimen teocrático pues ha estado no solamente llevando una dictadura, y no es que esté justificando la invasión que ha hecho el comandante en jefe Donald Trump desde el pasado sábado. Y creo que lo que aquí tenemos que ponderar, y hay que decirlo desde el principio y con mucha honestidad y con mucha responsabilidad, nosotros no estamos a favor de las guerras. Lo hemos explicado en muchos programas, hemos dado a conocer nuestros puntos de vista, dando a conocer que en conflictos armados generalmente personas inocentes son las que pierden la vida. Podrá usted estar de acuerdo con un régimen, una dictadura, podrá usted apoyar una ideología política de izquierda o de derecha, pero más allá de estas decisiones que se tomen, muchas de ellas que son irresponsables en cuando se trata cualquier conflicto bélico, nadie contempla que en medio de esto van a morir personas inocentes, que en medio del fuego cruzado lo que realmente pierde o lo que realmente se pierde son esas vidas humanas que no se deberían de perder. Más allá de que usted sea un trumpista, que usted sea un MAGA, que usted sea un republicano, más allá de que usted esté o no apoyando a esta administración, no nos olvidemos que en cualquier conflicto, cualquiera que sea, conflicto armado, por lo general, la mayoría de los que pierden la vida son personas inocentes. Créame, en el fondo no quiero ser hipócrita, porque usted me dirá, pero Freddy, lo hemos escuchado hablar en más de una oportunidad cuando se trata, por ejemplo, de la dictadura venezolana, que usted está de acuerdo con que exista una satisfacción. Y lo he explicado de muchas maneras. Es muy difícil que al pueblo venezolano, al que le han robado, atracado, le han quitado su negocio, le han quitado sus propiedades, le han matado a sus hijos, los han obligado a casi 8 millones o más de 8 millones
de estos venezolanos a autoexiliarse, a buscar otras oportunidades o mejor calidad de vida fuera de su país, sin mencionar que ha habido persecución a quienes pensaban distinto, a los que se atrevían a denunciar al chavismo, en general, a toda esta revolución bolivariana. Y que de sobrada razón le puedo dar o justificación a más de un padre de familia, madre de familia igual, que no vea con buenos ojos que a estos chavistas se les dé algún tipo de salvoconducto o que simplemente se les perdone la vida. Sí, podrá usted muy correctamente cuestionar también mi convicción cristiana. Pero dentro de lo que somos en nuestra naturaleza humana también, déjenme decirles que me solidarizo, empatizo más con esas familias venezolanas que quieren algún tipo de satisfacción. Lo que les han hecho por más de 25 años es maldad pura. Estos chavistas no merecen ningún tipo de piedad. Esa gente, a la cual seguramente están muchos reconocidos, porque estos han abusado del poder cuando se les ha otorgado, han aplastado a la gente, la han humillado, la han vuelto al peor resquicio de la humanidad, la han arrojado hacia la miseria. Tanto podríamos decir lo mismo que ha pasado con la gente de Cuba. Pero son personas a las cuales yo me imagino, el pueblo venezolano los tiene identificados. Saben quiénes les hicieron daño. Y por supuesto que la invasión que ha hecho el presidente Donald Trump, o bueno, la extracción que ha hecho el presidente Trump con Nicolás Maduro, pues la he aplaudido y la sigo aplaudiendo y la voy a seguir apoyando. Y si esto se puede repetir con el régimen castrista en Cuba para que una Cuba sea libre, la voy a seguir aplaudiendo. El tema que pasa en Irán, más allá de que nosotros aplaudamos que se esté acabando con un régimen teocrático, un totalitarismo teocrático, no se olviden que esta es una región bastante conflictiva, por la cual muchos presidentes también han aprendido del pasado, el cual meterse en este avispero es bastante complicado después salir. La experiencia ya nos ha demostrado. Mucha gente piensa que el tema de los ataques del 11 de septiembre fueron la única justificación y la forma en cómo Estados Unidos va y declara una guerra y cómo Estados Unidos está en ella por más de 20 años. Sí, terriblemente. Pero lo que la historia no te cuenta es que para llegar a una guerra con Irak, Donald Rumsfeld en su momento, y le estoy hablando de una administración republicana, no demócrata, llegó con mentiras diciendo que habían armas de destrucción masiva en Irak que nunca se los encontró. Y como en su momento lo dijo también el senador republicano de Kentucky, Ron Paul, en una disertación en pleno Congreso, él dijo, la principal maquinaria de mentiras es el gobierno. Revisemos cómo nos llevaron a la guerra de Vietnam, revisemos cómo nos llevaron a la guerra de Irak. Entiendo que el presidente Donald Trump no está en el lugar y seguramente por obvias razones no va a poder estar en el lugar para poder supervisar qué está pasando, si es que realmente está por ahí. Entonces él debe confiar en sus asesores, a la gente del Pentágono. Esa misma gente del Pentágono que hace unas horas nada más salía a decir que, si bien es cierto, estaban o tenían la capacidad de poder producir armas nucleares, misiles, todo lo que sea, el mismo Pentágono sale a decir que Irán no tenía la intención de hacer ningún tipo de ataque todavía. Entonces, la declaración del comandante en jefe de que esta es una acción preventiva va a quedar en entredicho. Y le vuelvo a repetir, más allá de que estemos de acuerdo o no en que se debe aplastar un gobierno teocrático que está amenazando constantemente a Occidente, son las repercusiones los que debería preocuparnos. Ya hemos visto cómo una Irán atacada, donde su líder máximo, el ayatolá Khamenei, ha sido dado de baja, y disculpe que hable en estos términos militares, ya hemos visto cuál ha sido la respuesta. Los bombardeos que hace Irán a sus vecinos. No solamente estamos hablando de Israel, en Qatar y muchas otras naciones a su alrededor.
Si esto no se logra sofocar lo antes posible, y seguramente con la ayuda de la Liga Árabe o de los países árabes, lamentablemente ya se ha dado el paso para el comienzo de una tercera guerra mundial. Ya solamente falta, yo le digo con toda sinceridad, solo falta una invitación que no se le va a dar, pero va a quedar por entredicho o por asumido incluso para que China participe. Y con ella Rusia. Lo que sea que se estaba tratando de buscar como una cierta estabilidad o paz, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, olvídenlo. Sin mencionar que antes del ataque de los Estados Unidos a Irán con Israel, ya Rusia había lanzado un masivo ataque a Ucrania. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero aquí lo importante es ver que nosotros tenemos también que estar fijándonos no solo en el escenario geopolítico fuera de nuestras fronteras, sino dentro de nuestras fronteras. Más adelante le voy a hablar sobre un tiroteo que ha pasado en Texas. No está relacionado, entendemos que no lo está, todavía las investigaciones no lo confirman, pero se trata de una persona islamista, o por lo menos que dentro de una de las camisetas que utilizaba, o la camiseta con la cual fue abatido, decía que él pertenece al Islam, o que pertenece a Alá. Y cuando uno va sumando estos puntos, por supuesto que dentro del país tenemos que tener mucha precaución. Y ojo, no se está haciendo un llamado irresponsable para que comience una segregación o para que comience una xenofobia. No. Tenemos mucho tiempo advirtiendo que hay un proceso de islamización en los Estados Unidos y en el continente. Veamos la cantidad de musulmanes que hoy están en Canadá. Veamos cuántas mezquitas se han ido abriendo aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se ha ido construyendo tan cerca de nuestra nación en República Dominicana, o comenzaron a construir pero lo paralizaron, una de las mezquitas más grandes de todo el continente? Y usted va a ir viendo que hay un avance. Lo hemos expresado de muchas maneras. El Islam no es compatible con Occidente por sus prácticas. Y esta gente bien podría estar celebrando sus tradiciones, su religión, todo lo que engloba su islamismo en países donde se practican, pero no. Tienen más de 40 años viniendo a países occidentales, los cuales hoy tristemente han sido copados precisamente por musulmanes que en cualquier momento, y ojo, no lo digo yo, no es un invento mío, revise lo que informan o las advertencias que vienen de los departamentos de seguridad nacional, los servicios de inteligencia aquí en los Estados Unidos con relación a la política doméstica y la seguridad doméstica de los Estados Unidos. Por donde usted lo vea, si es que esto no se logra sofocar, como el mismo presidente ha mencionado de que va a durar unas semanas nada más, semanas. Si esto no es así, lamentablemente vamos a estar ante un escenario realmente conflictivo. Claro, usted dirá, pero pues estas son decisiones políticas o son decisiones militares que están fuera de nuestras fronteras. ¿De qué manera nos va a afectar? Créanme, nos va a afectar. Se está hablando de los países productores de petróleo. Entre los objetivos de Irán está atacar precisamente las refinerías. Ya se atacó el fin de semana una de ellas. Que Estados Unidos tiene la capacidad para poder autoabastecerse, es cierto. Pero realmente lo tendremos para que en un momento de emergencia, de una guerra duradera, esto pueda ser posible. Hay muchas preguntas que quedan ahí afuera, pero más importante, a los que vivimos dentro de los Estados Unidos. ¿Realmente nuestras agencias de seguridad y nuestra misma gente va a estar alerta? ¿O vamos a tener este ambiente woke que ante cualquier cosa que se quiera denunciar que venga de parte de los conservadores o de los republicanos, lo van a tomar como xenofobia, anti-inmigración, o sea, que somos anti-inmigrantes, xenófobos, discriminadores? Se ha expandido de una manera bastante peculiar en los Estados Unidos esta idea que nos plantean los progresistas de que hay un derecho humano para todos y de que todo en este mundo tiene que ver con derecho humano.
Pero claro, siempre es el derecho humano de aquellos que abusan de ese derecho humano. Para eso sí hay defensa. ¿No me lo cree? Las últimas revueltas que estaba buscando en Irán, sobre todo para defender a las mujeres de ese régimen teocrático opresor iraní, se supone que si había tanto movimiento por el Free Palestine, para que se libere a Palestina, ¿por qué esos mismos activistas no salieron a defender esa causa justa, noble, por la defensa de las mujeres en Irán? ¿Se ha preguntado por qué? Porque todo es político comprado. O sea, todo esto es un tema político que se ha comprado, que se ha financiado, que todavía se financia. Y ahora que tenemos este nuevo conflicto, la gente parece que de alguna manera se la va a ingeniar, sobre todo la izquierda, que está muy bien financiada, para darle la vuelta de cara a las elecciones de este noviembre de 2026. Sí, ya lo vemos venir. Ya hemos escuchado no solamente a los activistas demócratas, sino a todos sus lacayos. Por ejemplo, hay una periodista puertorriqueña que empezó a decir que la decisión que hace el presidente Donald Trump empieza a hablar de inconstitucional, irregularidad, ilegalidad y tantas cosas. No, el presidente no ha declarado una guerra. No tenemos tropas en suelo donde está Irán, por ejemplo, que estén batallando, que estén combatiendo. No lo hay. Y como dice la normativa, el presidente tenía que haberle informado a miembros del Congreso de alto rango para hacerles saber los planes. Y cumplieron con ello. Pero ahí tienes a la prensa progresista, que son activistas demócratas, empezando a ver la forma de cómo van a cuestionar la autoridad del comandante en jefe. Seguramente ahora, si esto escala, pues tendrá el presidente, no le va a quedar de otra que recurrir ante el Congreso. Y ya sabemos cuál va a ser la respuesta de los demócratas. Pero el tema de raíz que trato de plantearle es cómo nosotros vamos a asumir ahora la defensa de los Estados Unidos. Le digo esto porque usted, si da una mirada a cómo en España los socialistas han logrado hacer un cambio realmente trascendental en la mente de los españoles, donde decir viva España es un acto fascista. Sí, llevar la bandera española a una manifestación es un acto fascista, donde la misma policía te puede detener porque lleves la bandera española, cuando se supone es un símbolo patrio. No es un instrumento o herramienta política. Por favor, o sea, y eso, créanme, lo vamos a ver repetido aquí. Cuando las personas dicen, May God bless USA, Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, hay muchos que se ofenden. Porque claro, el republicano, el conservador, es patriota, defensor, que ama a su tierra. En cambio, la mayoría de los liberales siguen pensando esta idea que nos trae Barack Hussein Obama, de que estamos en una tierra robada, de que debemos odiar a los Estados Unidos porque tiene un sistema blanco opresor de las minorías, y tantas otras cosas, para que tú odies esta nación en vez de que la ames, que la cuides, que la respetes. Y créanme, el planteamiento no es exagerado cuando les digo que cómo vamos a abordar la defensa del país cuando tenemos visiones que se han venido a lavar el cerebro de una forma tan brutal a través de ingeniería social, donde muchos de los jóvenes, tanto de las universidades como de las escuelas, creen legítimamente que Estados Unidos es un aparato, un sistema opresor, que por donde lo veas es discriminador, que lleva todavía esclavos con grilletes, donde la mayoría de la estructura de su sistema judicial, empezando por la Constitución, está hecho por blancos para someter a negros o a hispanos o a cualquiera. Y es que cuando ya hacemos el planteamiento de que existe un proceso de islamización en los Estados Unidos, ¿cómo defendemos ahora? Si planteamos que el Islam no es compatible con Occidente por sus prácticas, podrán tener muy buenas intenciones, pero en la práctica
nosotros no permitimos como occidentales que le vengan a tapar a una mujer con un velo y que le deje solamente los ojos para ver. Ahora ni siquiera creo, dependiendo cuál es la cultura o cuál es la imposición que tenga esta cultura, no le dejen ni siquiera que puedan tener los ojos para ver. O sea, créanme. Y muchas otras libertades que se supone se les deben dar a las mujeres. Las mujeres tienen derecho, pues, a estudiar, desde niñas, adolescentes, igual la edad que tengan. Y por supuesto tienen que tener una libertad, no el sometimiento primero del hombre y después del Estado, o primero del Estado y después del hombre. No es compatible. Pero eso es lo que se está promoviendo a través de esta cultura. Ahora, otra vez la pregunta. Y ojo, quiero ser lo más responsable posible. ¿Cómo nosotros hemos permitido que todo esto pase hasta el punto donde hay escuelas donde se les está llevando a los niños de forma obligatoria a que aprendan sobre el Corán? Y que tengan igual las tradiciones de lo que llama el islamismo. En los Estados Unidos, no estoy hablándole fuera de los Estados Unidos, aquí adentro. Una nación cristiana que se ha erigido, y muchos de los textos, tanto del Bill of Rights, la Constitución Política, tiene fundamentos cristianos. Pero parece que todo eso ahora a este progresismo, a este liberalismo, a este socialismo, no le interesa para nada. Y tenemos que empezar a conectar todo esto que va a pasar o que está pasando en Oriente Medio. Porque para esa tradición teocrática o para esa tradición religiosa, nosotros llegamos a ser infieles y ellos tienen muy claro qué hacer con los infieles. Y cuando digo nosotros, no hablo solo de los cristianos, hablo igual de los judíos y de cualquier otro que no sea del Islam. Por eso es que nosotros tenemos que plantear esto que acaba de pasar el fin de semana, no solo como un tema geopolítico donde hay que ver quién dispara, quién no dispara, a ver quién se atreve con una bomba que sea mucho más potente, poderosa y que otros países entran al juego este. Sí, porque créanme, al final termina siendo un juego de poder. Pero aquí dentro de los Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar adelante la defensa de nuestra nación, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, cuando ya tenemos un proceso de islamización bastante avanzado? Cuando ya tenemos gente como Ilhan Omar o Zohran Mamdani, personajes públicos que están en el Partido Demócrata, pero que ellos abiertamente no están buscando proteger al ciudadano americano. Lo ha dicho en muchas disertaciones Ilhan Omar, ella está para cuidar los intereses de los africanos, propiamente de los somalíes. Y se está enriqueciendo, o por lo menos eso hemos visto, apoyando o estando de ese lado que ella misma dice. El ciudadano de los Estados Unidos tiene que ver esto con mucha reflexión. Y ya le digo, más allá de que usted esté o no de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Donald Trump, habrá que ver también los siguientes pasos que vamos a tomar aquí en los Estados Unidos. Ya en España hemos visto, igual que en el Reino Unido, que en las escuelas están prohibiendo que los alumnos lleven un sándwich de jamón. Claro, porque el cerdo es algo que ellos no lo permiten, y me refiero a los islamistas. Imagínense cómo es posible que esta gente venga, además, muchos de ellos son mantenidos por el gobierno, o sea, que los mantienen los contribuyentes que de verdad trabajan, porque muchos de estos inmigrantes que han entrado recién no trabajan, fueron a vivir del Estado. Y ahora tienen el poder no solo de arrebatarle el dinero del que trabaja, vivir del dinero del que trabaja. Ahora también tienen el poder de cambiar las tradiciones de esa nación a la que han ido a visitar, a la que han ido a emigrar. Ellos ya están muy avanzados incluso para la aplicación de la Sharia, igual que lo han hecho en el Reino Unido. Aquí nuestro vecino Canadá también está muy avanzado en ese proceso de islamización. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para que esto sea visto con mucha reflexión, pero sobre todo, ¿qué va a hacer el ciudadano americano por la defensa de su país, de sus tradiciones, de su cultura?
Mire, vamos a ir avanzando para que así usted tenga una idea de lo que está pasando en medio de esta guerra. El presidente Donald Trump, en sus más recientes declaraciones, ha dicho que no descarta enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán si fueran necesarias y agregó que esta operación Furia Épica estaba muy adelantada y lo programado al eliminar a docenas de altos funcionarios en Teherán. Estas son las declaraciones del presidente Trump. No me preocupa el despliegue de tropas sobre el terreno. Como dice todo presidente, no habrá tropas sobre el terreno. No lo digo yo, declaró Trump. Digo, probablemente no las necesiten o si fueran necesarias. Trump también dijo, va a ser bastante rápido. Vamos justo a tiempo, muy adelantados en cuanto a liderazgo, 49 muertos y eso, ya saben, iba a tomar, como calculamos, al menos 4 semanas y lo logramos en un día. Trump también dijo que no le preocupa que Irán utilizara el terrorismo para vengarse de Estados Unidos por el ataque del fin de semana. Lo eliminaremos, lo que sea. Es como todo lo demás, lo eliminaremos. El presidente, que tomó la decisión final de atacar después de las conversaciones finales el jueves en Ginebra, en parte debido a información de inteligencia que indicaba que Irán estaba reanudando subrepticiamente el trabajo en proyectos nucleares, dijo también, tuvimos negociaciones muy serias y ellos estaban allí y luego se echaron para atrás. Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos por completo, pero descubrimos que estaban en un sitio totalmente diferente, porque los sitios que eliminamos eran permanentes. Intentaron usarlos, pero fueron totalmente, como dije correctamente antes, destruidos, ¿verdad? Así que los encontramos trabajando en un área totalmente diferente, un sitio totalmente diferente para fabricar un arma nuclear mediante enriquecimiento. Así que ya era hora. Y dije, vamos. Trump insistió en que cree que hizo lo correcto y que la mayoría de los estadounidenses lo apoyan, a pesar de que las encuestas iniciales indicaban lo contrario, argumentando que permitir que gente loca adquiera un arma nuclear habría sido peor que incluso un conflicto regional. Bueno, aquí se menciona un dato que ya casi no le presto mucha atención, pero se lo hago saber. Una encuesta de Reuters Ipsos realizada el sábado y el domingo reveló que solo el 27% de los estadounidenses aprobaba los ataques, mientras que el 43% los desaprobaba y el 29% no estaba seguro. Las encuestas previas a los ataques muestran un apoyo mayoritario similar a una posible guerra. Creo que las encuestas, dijo Trump, son muy buenas, pero no me importan. Tengo que hacer lo correcto. Mostraron, esto debería hacerse o debía haberse hecho hace mucho tiempo. Le digo por qué no le presto mucha atención al tema de las encuestas, porque creo que ya muchos sabemos que las encuestas se equivocan brutalmente y mucho más cuando se trata de una encuesta que se hace, por ejemplo, en línea. La gente que ve CNN, por ejemplo, y le preguntas cómo está el trabajo del presidente Trump, casi le puedo asegurar que el 99% de los que miran CNN le van a decir que el trabajo del presidente Trump es malo. Como seguramente si usted va a Fox News y le pregunta cómo es el trabajo para usted del presidente Donald Trump, ese otro 99% le va a decir que sí, que le gusta, que está bien, que aprueba el trabajo. ¿Qué seguridad, qué objetividad podemos tener en estas encuestas de canales que son ya también de los extremos? Lo mismo pasará con NBC o MS Now o cualquier otro que generalmente es de la prensa progresista. Pues va a estar en contra del presidente Donald Trump. Y no me cabe la menor duda. Por eso es que lo que dice el presidente también es cierto. O sea, no tiene que basarse en lo que digan las encuestas. Tampoco es un concurso de popularidad. Una guerra. Y no es una decisión cualquiera. Adicionalmente a ello, también le debo comentar de los datos más recientes, es que ya han dado de baja a 3 F-15 aeronaves Eagles que fueron derribados en Kuwait en un incidente de fuego amigo. Los pilotos se eyectaron sin problemas, esto según las autoridades locales. Estos 3 aviones cazas de F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo mientras atacaban aviones, misiles balísticos y drones iraníes sobre Kuwait, es lo que ha confirmado el Comando Central de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, esto fue más una equivocación o un error.
Tras informes previos sobre el derribo de aviones de combate sobre Kuwait, el CENTCOM confirmó la pérdida de 3 cazas F-15E Strike Eagle alrededor de las 7 horas de Kuwait. Los aviones participaban en un combate activo en apoyo de la Operación Furia Épica contra aeronaves, misiles balísticos y drones iraníes y fueron derribados sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Bueno, ya hemos visto que, como en toda guerra, pues siempre va a haber pérdidas y en este caso, lamentablemente, tenemos 4 soldados estadounidenses que han perdido la vida. Hay 3 aviones caza, de eso lo que sabemos. Todavía nos parece que es muy pronto para poder ver la verdadera magnitud de la pérdida que va a tener también los Estados Unidos. Algo que ha ocurrido con relación a esta incursión militar de los Estados Unidos desde el sábado, también le cuento algo interesante que ha ocurrido cuando se estaba haciendo una transmisión. Le digo, hay mucha gente que a raíz de esto, sobre todo los iraníes y las mujeres iraníes, han salido a protestar el fin de semana en Los Ángeles, en otros lugares, apoyando la decisión del presidente Donald Trump y saludando de buena manera que se acabe con este régimen teocrático. Y resulta pues que, como siempre, los principales medios de comunicación que no son para nada patriotas, son antiestadounidenses y son antitrumpistas, pues quieren manejar la narrativa a su antojo. Y como lo hicieron, usted recordará, en el 2020, las protestas, entre comillas, pacíficas de Black Lives Matter, donde habían saqueos, incendios, ataques a la policía, y a las oficinas del sheriff, había atracos, había de todo. Pero para CNN esto era una protesta pacífica. Pues mire, le cuento. Una colaboradora o colaborador de CBS y objetivo de un complot de asesinato iraní, Mashil Alinejad, destroza a la representante radical Ilhan Omar. Dice por acá, Mashil Alinejad, mire, antes de que pase con esta nota, le decía que un reportero el fin de semana que le dijeron que no debería mostrar el apoyo de la gente que estaba gritando a favor del presidente Donald Trump. Él, de todos modos, a pesar del mensaje que le mandan, él decide hacer lo correcto e informa la verdad. Lo que está pasando simplemente, que hay mucha gente que sale afuera. Y ojo, esta es de verdad una protesta pacífica, no ese invento que hacen estos anti-ICE y la gente que está pagada por la izquierda radical, que van, hacen destrozos, se enfrentan con la policía. No. Estas manifestaciones que se hicieron sobre todo las mujeres iraníes, más bien con mucho respeto saludaban a los policías que estaban ahí para resguardar. Y eso nos parece muy loable. Ahora les decía, Mashil Alinejad, la valiente periodista iraní estadounidense y actual colaboradora de CBS News, que ha sobrevivido a múltiples complots de asesinato respaldados por Teherán, recurrió a X para exponer la asombrosa hipocresía de la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, miembro del Squad. Alinejad, quien recientemente se enfrentó a sus posibles asesinos en un tribunal federal de Nueva York, no se contuvo, emitió una carta de una mujer iraní herida por el régimen, acusando a Ilhan Omar, a mantener una cómoda ambigüedad hacia la República Islámica mientras el régimen masacra sistemáticamente a su propio pueblo. El núcleo del mensaje de Alinejad se centró en la trágica historia de Sara Saidi, una madre de 2 hijos de 39 años que fue ejecutada por el régimen islámico mientras protestaba pacíficamente. Bueno, otra de las publicaciones destacadas que no podemos dejar pasar también con relación a estos ataques del fin de semana es la declaración del Papa León XIV, que hizo comentarios el fin de semana sobre esta incursión estadounidense-israelí en contra de Irán. Él dijo, León enseñó que la estabilidad y la paz no se logran mediante amenazas mutuas ni mediante el uso de armas. ¿Qué es lo que dijo el Papa León? Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán durante estos tiempos tumultuosos. La estabilidad y la paz no se logran mediante amenazas mutuas ni mediante el uso de armas que siembran destrucción, sufrimiento, muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, sincero y responsable.
Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un ferviente llamamiento a todas las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo insalvable. Que la diplomacia recupere el papel que le corresponde y que se garantice el bienestar de los pueblos que anhelan una existencia pacífica fundada en la justicia, y sigamos orando por la paz. No le puedo quitar el mérito del Papa León XIV al hacer un llamado a la paz, pero hay cierta hipocresía en las palabras del representante del Estado Vaticano con relación a lo que ha hecho contra su propio pueblo, contra su propia gente, esta dictadura teocrática. Cuando se trata de mejor no me peleo con una religión o con una tradición religiosa como es el Islam, nomás para no ser atacado, no ser cuestionado, lo que mejor quiera entender el Vaticano, y hacer de la mirada gorda, o sea, miramos mejor para otro lado en vez de estar viendo de cerca y además hacer la defensa de la justicia que también hace mención el Papa León XIV. Y me estoy refiriendo no solo al pueblo de Irán. Estamos hablando de, por ejemplo, aquí nomás cerca, en nuestro continente, en Nicaragua. El régimen totalitario de Daniel Ortega ya ha prohibido a más de 100 iglesias a realizar el Vía Crucis el viernes de la Semana Santa. Muy pocos lo saben. ¿Y dónde está la voz del máximo representante del Vaticano? Brilla por su ausencia. 20 y tantos años de masacrar la dictadura chavista, los socialistas. ¿Dónde estaba esa iglesia? Peleando por los venezolanos. Ya ni quiero hablar de lo de Cuba porque es un sinsentido. En su momento, quien era uno de los cardenales en Buenos Aires, el señor Jorge Bergoglio, en vez de hacer una dura crítica a lo que debió de ser esa revolución comunista que lleva Fidel Castro, no, más bien al contrario, lo elogian. Jorge Bergoglio, antes de ser Papa Francisco, elogia las grandes virtudes del comunismo. Sí, de los Castro. Hay un libro que son diálogos entre el Papa Juan Pablo II y Fidel Castro. Usted puede revisar, es un prólogo que lo encuentra en ese libro, un prólogo escrito por Jorge Bergoglio. Y por eso le digo, hay bastante hipocresía. Se han incendiado iglesias, más allá de que sean algunas protestantes y otras católicas en Canadá. La postura siempre debió ser muy fuerte y enérgica. Son los mismos gobiernos socialistas los que promueven, los que incitan, los que mienten y llevan a masacrar, destruir, quemar, incendiar las iglesias cristianas. ¿Y la postura del Vaticano? ¿Dónde está ese pedido de paz también para esa gente y sobre todo para las víctimas? Ahí es donde nosotros vemos que sí, nosotros también apostamos por la paz. También, como lo hemos dicho al principio de este programa, no estamos de acuerdo con una guerra. No estamos de acuerdo con el inicio de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Ya aquí solamente falta que le pongas unos cuantos actores más. Irán sabe y lo está buscando. Por eso es que ha bombardeado, por ejemplo, una isla que es de administración británica. Ya solamente falta que de alguna manera encuentren el vínculo para que la OTAN entre, porque ya la Liga Árabe está siendo atacada por Irán. Ya no falta mucho. Y usted podrá estar o no de acuerdo con que lo que se está haciendo es correcto o no. Pero debemos ser congruentes. Y esto es, por lo menos para mí, mi cuestionamiento con el Vaticano a la cabeza del Papa León XIV. Si vamos a hablar de la defensa de la paz, la búsqueda de la seguridad, de la hermandad y la fraternidad, pues que sea para todos, no sea solamente para algunos elegidos o para aquellos que están a favor de la Agenda 2030. Bueno, permítame pasar igual, ya casi para cerrar. Le decía de este reportero en Austin
captado con micrófono abierto, supuestamente desafiando órdenes directas de sus superiores para censurar a multitudes pro-Trump y pro-Israel tras los ataques de Irán. Sí, se trata del periodista Vini Martorano, quien el fin de semana pues, se ha hecho viral precisamente por hacer un desacato a las instrucciones de quienes, ya sabemos, tienen una línea partidista hacia la izquierda, favoreciendo a los demócratas o igual son antitrumpistas. Vamos a irnos permítame por acá, para ya podernos ir a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter. Le agradezco que me haya compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com. Es un espacio donde no solo encuentra este programa, muchos otros, pero también periodismo objetivo. Le recuerdo, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Además de los ataques que hace Estados Unidos e Israel a Irán, otras noticias en el panorama doméstico aquí en los Estados Unidos. Es realmente grave lo que ha ocurrido de un tiroteo. Un pistolero, detrás del posible tiroteo masivo relacionado con el terrorismo en Austin, Texas, ingresó a Estados Unidos y consolidó su estatus migratorio legal bajo las administraciones demócratas, a pesar de un creciente historial criminal. El sujeto, Diaga Diagne, de 53 años, ciudadano senegalés, llegó a los Estados Unidos el 13 de marzo del 2000 con una visa de turista B2 durante la administración de Bill Clinton. Dijo al Post el domingo una fuente familiarizada con su historial de inmigración. Diagne, quien mató a 2 personas e hirió a 14 más durante su ataque perpetrado afuera de un bar de Texas la madrugada del domingo, se convirtió en residente permanente legal con una visa IR6 en junio del 2006, cuando se casó con una ciudadana estadounidense, dice la información. Ya había acumulado al menos un arresto antes de eso por venta ilegal en junio del 2001 en la ciudad de Nueva York, dijeron las fuentes. Posteriormente, entre 2008 y 2016, presentó una serie de arrestos en la Gran Manzana, pero esto no le impidió naturalizarse como ciudadano estadounidense el 5 de abril del 2013, casi al comienzo del segundo mandato del expresidente Barack Hussein Obama, según fuentes. Esos 3 arrestos están sellados según las fuentes. Diagne también fue arrestado en Texas en algún momento por cargos no revelados, dijeron las fuentes. También era conocido como una persona con problemas emocionales en ambos estados, dijeron la información. No solamente estamos hablando de un tema de una crisis de salud mental. Si usted se fija de fondo, una persona como esta ha sido enseñada a odiar este país. Y ese creo que lamentablemente es un logro de la izquierda, de la internacional socialista. Destruir a los Estados Unidos desde adentro. Que sean los mismos ciudadanos naturalizados o nacidos acá los que cuestionen su nación, los que cuestionen las leyes, los que cuestionen la historia, los que quieran utilizar anacrónicamente la idea esta de que es una nación de esclavos para ver qué rédito le pueden sacar. Y que detrás de todo lo que se supone es la familia americana, pues hay un sistema opresor. Y gracias a ello, con toda esta justicia racial, justicia social, teoría crítica de la raza traída por Barack Hussein Obama, hoy estamos viendo que en las escuelas existe un alto grado de violencia contra los niños blancos. En algún momento la gente decía, no, el racismo siempre es desde el blanco hacia el negro. Mentira. Pero por favor, mentira. Los ataques son brutales contra niñas, contra niños indefensos. Puede ser un blanco, puede ser un hispano blanco, un
asiático blanco. Y las cifras no mienten. El índice está cada vez más alto y más alto. Y ojalá la gente realmente reflexione. Me imagino que estando en una época donde se ha iniciado un conflicto bélico, los demócratas tendrán la sensatez de no estar hablando sobre la restricción de armas en los Estados Unidos. Sin embargo, creemos que lo van a hacer. Pero ya vemos otra vez, como lo hemos explicado de muchas maneras, el problema no parte por la adquisición de las armas. El ilegal, el criminal, la persona que está dañada a la cabeza y que se le ha metido de que debe hacerle daño a alguien o acabar con la vida con alguien, va a hacerlo con una pistola, con un AK-47, va a conseguir un cuchillo, una piedra, lo que sea. Porque el problema no es el arma. El problema es la mente dañada de esa persona que quiere hacer daño a otra. Por eso para nosotros es importante que se deba de hacer un análisis bastante integral y no apuntar a la segunda enmienda como es que pretenden simplemente los demócratas, como si eso realmente fuera a solucionar algo en el país. En otro tema que no es menos importante, le platico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha descubierto que la Agencia de Cuidado Infantil de Minnesota no verificó adecuadamente los registros de asistencia ni siguió pistas de fraude luego de una visita de supervisión a fines de enero, según una carta obtenida por el Post. La Administración para Niños y Familias del HHS informó a los funcionarios de Minnesota que su manejo de la distribución de dólares de los contribuyentes federales para el cuidado infantil en el estado no había establecido controles adecuados para verificar la precisión de los pagos a los proveedores emitidos por el condado en función de la asistencia de los niños. Como resultado, los centros de cuidado infantil podrían obtener fondos de los condados y los condados podrían luego facturar al estado y al gobierno federal por extensión, sin conciliar las horas facturadas con los registros de asistencia e incluso periódicamente. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota también tenía personal y recursos limitados para perseguir adecuadamente las pistas de fraude y llevar a cabo investigaciones proactivas, escribió Lori Todd Smith, subsecretaria adjunta de ACF del HHS para el desarrollo de la primera infancia. Esto lo dijo en la carta. Solo 4 investigadores están trabajando para el programa de asistencia para el cuidado infantil de Minnesota para abordar todo fraude potencial. Además, Todd Smith dijo, Minnesota no demostró que actualmente esté implementando la capacitación requerida sobre integridad del programa para los proveedores en todo el estado, lo que significa que todo lo que los operadores de centros de cuidado infantil tienen que hacer es afirmar que han leído los requisitos para recibir los fondos. ¿Qué le parece? ¡Terrible! Lo que estamos viendo por acá es realmente terrible. Déjeme ver por acá, si usted recordará a este joven, Nick Shirley, que es el que hace también un trabajo de investigación, un periodista, un youtuber, que hizo un trabajo de periodismo, yo diría, excepcional, pues nos ha mostrado cómo se puede hacer el fraude de una manera industrial. No habían sido $900 millones. No. Habían sido más de $19 mil millones, como en su momento lo dijeron autoridades federales. Y ahí están. No existe ningún tipo de control. Cualquier persona que se inventa una oficina de cuidado infantil puede simplemente decir, aquí está mi oficina. Y puede poner su casa como dirección. Y puede más o menos sacar una foto de un cuarto que ha hecho más o menos una adaptación con una cuna o lo que sea que haya puesto ahí. Y a partir de ello empezar a recibir dinero, sin estar dando realmente un servicio a nadie. Y quienes realmente lo necesitan, pues cuando ya van, no hay dinero. Y así se han venido robando por años, pero por varios años. Lo curioso es que, ¿dónde están todas estas personas? No es un fraude de $100, de $1,000, $10,000. Son miles de millones de dólares. Debería haber mucha gente que esté siendo procesada, encarcelada. Pero a uno que otro que han podido encontrar, lo han procesado. Tal vez tienen sentencia. Pero ¿y el resto? De tanto dinero.
¿Dónde está la participación de todos esos padres que fraudulentamente llevaron a sus hijos y nunca asistieron después de esa primera vez? Y seguramente estaban recibiendo también algo de dinero. ¿Por qué no se hace un trabajo exhaustivo, ejemplarizador, para que el pueblo estadounidense realmente crea en sus autoridades? Terrible. Pero aquí hay más información. Este es un trabajo del New York Post, si usted quiere darle una mirada. Déjeme decirle también, pasando al estado de Nueva York, dice la ciudad de Nueva York, nunca abrió 25 escuelas preescolares planificadas a pesar del aumento de la demanda, y es posible que ni siquiera supiera que existía una, esto según los registros. Aproximadamente 20 centros estudiantiles o de educación infantil temprana, planificados en la Gran Manzana, permanecen misteriosamente inactivos a medida que aumenta la demanda de plazas universales de preescolar y 3K cerca de casa, según ha podido dar una investigación. Más de 25 de los 47 proyectos de iniciativa de 3K en sitios inicialmente designados bajo el exalcalde de Bill de Blasio aún no figuran en el directorio oficial My Schools de Nueva York. Y a pesar de los costosos contratos de construcción, los pagos de alquiler a propietarios privados y la señalización oficial del Departamento de Educación colocada afuera de algunas escuelas fantasmas. La lista de sitios alquilados incluye un almacén reformado en Brooklyn, en la costa de Columbia Street, donde familias jóvenes cercanas enfrentan listas de espera de más de 100 estudiantes para obtener un lugar cercano, es lo que dijeron los padres. No hay muchos asientos para todos. Se enfureció Zach Hetrick, un padre de Brooklyn que vivía en la misma cuadra que el sitio frente al mar de Columbia Street, cuando su hija habría sido elegible. Dice, sin el centro, el dúo padre-hija debe caminar hasta otro sitio administrado por la ciudad a más de 1 milla de distancia o tomar autobús durante 15 minutos si llega a tiempo. Aunque la ubicación 3K estaba inicialmente programada para completarse en 2023 y luego se sometió a más de 1 millón en obras de construcción en 2024 para un centro 3K propuesto con un costo total estimado de $18 millones, el sitio aún está siendo evaluado para su uso potencial, es lo que dijo el departamento, el DOE, al Post en un comunicado. Bueno, le digo, mientras los socialistas allá en Nueva York, a la cabeza de Zohran Mamdani, están viendo la forma de cómo le van a dar este tipo de cuidado infantil a las mujeres y que sea gratuito, pero claro, no es gratuito, es que lo va a pagar a alguien y en este caso lo van a pagar los contribuyentes, pues ahí tenemos lugares donde puede que estén registrados, pero no brindan servicio. Y la gente que realmente lo necesita, al momento que quiere ir, pues no hay cómo. Y si en ese lugar le han negado que le queda cerca de la casa, pues va a tener que buscar otro lugar y le queda muy lejos. Lo grave es que de todos modos sigue saliendo dinero del contribuyente neoyorquino, pero no llega para la gente neoyorquina. Déjeme terminar con este informe. Dice, una violenta manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Minneapolis el pasado domingo resultó en arresto de unos 54 manifestantes anti-ICE. Las fuerzas del orden criticaron y liberaron a 38 personas, mientras que una fue enviada a la cárcel, es lo que dijo Fox News, y señaló que la patrulla estatal de Minnesota dijo que otras 15 personas fueron arrestadas durante el incidente ocurrido frente al edificio federal Bishop Henry Whipple. Los manifestantes se congregaron en el edificio como parte de una semana de protestas contra las medidas de ICE en el estado, es lo que dijo. De hecho, la noticia llega en un momento en que la izquierda protesta contra la aplicación de la ley migratoria en ciudades de todo el país, mientras la administración del presidente Donald Trump trabaja para proteger a las comunidades estadounidenses de la delincuencia organizada. Para que vean. Muchos decían que las protestas no eran pagadas, no estaban siendo financiadas. ¿Hace cuánto tiempo cree usted que están haciendo estas protestas? Más de 3 meses. Usted, que es una persona seguramente de bien, que tiene ocupaciones, que tiene responsabilidades, deberá llevar a su hijo, deberá traer comida a la mesa, deberá procurar seguridad para su hogar. ¿Usted realmente estaría 3 meses protestando en la calle, a riesgo incluso de ser arrestado? ¿De verdad? Y todavía, cuando nosotros lo ponemos sobre la mesa, está este hecho. No es una suposición, son facts.
de que hay gente que está siendo pagada porque viven de hacer estas manifestaciones y todas en contra del presidente Trump. Y la gente se horroriza y dice que estamos exagerando, que eso no es cierto, que no puede ser posible. Pero sí lo hay. Y estos son prueba de ello. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame darle una lectura a la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Tengan un bendecido inicio de semana, como siempre. Ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.